Bueno, y seguimos con la última parte de la clase. Hablábamos entonces de esta necesidad de la dialéctica, de la necesidad también del proceso investigativo de fragmentar la totalidad social para poder investigarla, pero la necesidad de después reinsertar esas investigaciones particulares en la idea de totalidad para que no nos quede esa investigación particular como una cosa estanca, inerte, estática, como algo supuestamente dado, naturalizado. Y ahora entonces me interesaba profundizar la reflexión sobre cuál es el problema con la economía, o sea, con ese ámbito, con esa parte de la totalidad de la acción humana, que nos hace verla en general como una cosa estática, estanca, ¿no? Pasa mucho con la economía y no pasa con otras partes de la totalidad de la acción humana, ¿sí? Entonces, ¿por qué con la economía pasa eso? Para decirlo más simple, ¿por qué nos comemos más fácil el verso de que nada puede transformarse en lo económico que en lo político o en las demás ramas del quehacer humano? ¿No? En general, en lo político asumimos que podemos transformar las cosas, que hay cosas que pueden cambiar, en lo social, pero en lo económico tendemos a pensar, y se nos machaca mucho además eso, que las cosas son como son, que están dadas, que hay ricos y pobres, eh, que hay competencia y que bueno, ¿qué le vamos a hacer? El sistema funciona así, ¿no? Un poco todas estas ideas están trabajadas. Que la libre empresa parece casi una cosa de la naturaleza humana, que la competencia parece una cosa de la naturaleza humana, que el individualismo parece un aspecto de la naturaleza humana. Bueno, yo creo que hay dos razones que explican esto, una más general y otra particular. Arranquemos con la general, que hace tanto a la economía como a los demás aspectos de la realidad. La clase dominante tiene un grave problema con la historia, y es que esta cuestión tan compleja que estudiamos nosotros, demuestra muy claramente que todo cambia y que todo termina. Poniéndome en mi lista, pero incluidas nuestras propias vidas, ¿no? Es una ciencia eh, que nos pone todo el tiempo de cara a nuestra historicidad y a nuestra dimensión coyuntural, pero también a la dimensión coyuntural de todo lo que existe, ¿sí? De todo, de los grandes millonarios, de los grandes imperios, todo, los historiadores lo sabemos, está destinado a perecer, a cambiar, a transformarse. En definitiva, sabemos, uno podría decir todo el mundo lo sabe, pero nosotros lo ponemos en evidencia, que nada es eterno y también que nada es natural, que nada debe ser, ¿no? Sino que a lo sumo, por determinadas acciones previas de las sociedades humanas, eso hoy está siendo coyunturalmente. O sea, la historia, si algo evidencia, es que la acción de las mujeres y los hombres cambia las cosas. Que todo el tiempo las cosas cambian a partir del accionar humano. Y eso es un grave problema para los que tienen el poder, aún para los que saben, perdón, aún más para quienes saben que tienen el poder sobre bases injustas, ¿no? O sea que el poderío que hoy tienen se asienta en prácticas reprochables que ellos ejecutaron en el pasado en muchos casos muy cercano, ¿no? En un pasado que es casi presente en algunos casos y en otros en un pasado más remoto. Lo iremos viendo, por ejemplo, cuando veamos la acumulación originaria, la clase que viene.
esos sectores tratarán siempre, y lo podemos ver en cada proceso histórico, piénsenlo, ¿no? Que la situación actual sea eterna, ¿no? Que ya nada cambie. Traten siempre de presentar esa idea del fin de la historia, el viejo mito, el viejo sueño, el viejo anhelo de los dominantes de cada momento histórico de que la historia termine. ¿Termine cuándo? Cuando ellos llegan al poder. ¿No? Por eso las revoluciones suelen tener esa idea de que inician un nuevo tiempo histórico, ¿no? La famosa anécdota, la historia que cuenta Walter Benjamin, de que en la Revolución Francesa se disparaba los relojes, ¿no? Se destruía el viejo tiempo y se inauguraba un nuevo tiempo. La idea también de que en la Revolución Francesa se inaugura un nuevo calendario. La economía, dentro de ese intento de naturalizar el orden social existente que suelen realizar los que hoy tienen el poder, es un punto esencial para ellos porque es justamente sobre lo que construyen su poder. El poder, el manejo, el control sobre la producción y distribución de los medios materiales de subsistencia es el poder clave para cualquier sector que se apropie de las estructuras dominantes de una sociedad. Y por ejemplo eso nos muestra, ¿no? En general en la escuela primaria o secundaria no solemos ver la evolución histórica de la propiedad privada. La propiedad privada se nos presenta como algo natural en el hombre, no se suele poner en cuestión o historizarla. En cambio sí vemos la evolución de las ideas políticas, muy interesantemente, ¿no? Sí nos muestra la escuela por qué pasamos de sociedades que pensaban que había desigualdades inherentes a la condición humana, a sociedades donde partimos de comprender en un cambio histórico fundamental, fenomenal, a sociedades donde partimos de considerar que todas las personas son iguales desde su mismo nacimiento, al menos en términos teóricos, ¿no? En términos concretos sabemos que no es así, y que esa es una forma más de encubrimiento del capitalismo, de un orden social injusto. Pero digo, sí quiero reflexionar eso sí lo vemos, esos cambios en la evolución de las ideas políticas. En cambio, la evolución y de dónde surge la idea de propiedad privada no se ve, no lo historizamos. Y entonces, lo político se nos presenta así como una decisión, como una resultante de la acción humana, como una decisión que tiene que ver con la acción de las mujeres y los hombres en la historia. La naturaleza misma y las transformaciones que la naturaleza sufre o que le infligimos desde la especie humana se comprende y se puede explicar en sus múltiples determinaciones, pero lo económico, especialmente en el capitalismo, aparece como algo totalmente mistificado, como oculto. Este es el carácter más general, ¿no? Pero además la economía presenta un carácter particular que hace más simple esa mitificación, ese ocultamiento que realizan los sectores dominantes sobre la realidad. ¿Cuál es el carácter de la economía que hace simple ocultarlo, o más simple ocultarlo? Bueno, que para las generaciones que se incorporan al mundo, cuando nosotros nos incorporamos al mundo, la configuración económica aparece justamente como algo ya dado, como algo que en primera instancia se nos aparece como natural, ¿no? Hay un texto de Gramsci, que es Análisis de situaciones de fuerza, que también les proponemos leer, que muestra muy claramente esto, ¿no? Dice, la cantidad de fábricas aparece como una realidad objetiva, rebelde, dice él, ¿no? Rebelde, ¿por qué? Porque es muy difícil cambiarlo. Entonces nos aparece como las montañas al oeste, en nuestro caso de nuestra provincia, y el mar al este, como algo dado, como algo que no depende de nuestra voluntad. Y es cierto que en un punto no depende de nuestra voluntad. Nosotros no podemos decir un día para el otro, bueno, queremos que entre Leu
por ejemplo, vuelvan a existir todas las fábricas que existían en los 80. No, bueno, existen las que existen, pero existen las que existen porque hubo un proceso histórico y un tipo de resultante del proceso de lucha y de las relaciones de fuerzas sociales que hizo que muchas de las fábricas que existían en los 80 fuesen cerrando en los 90, en los primeros años del 2000 y que hoy ya no existen. Entonces, cuando miramos, nos aparece como dado, se nos oculta el proceso histórico. Se nos hace más difícil visibilizar que eso tiene una historicidad. Y que esa historicidad está relacionada con las prácticas sociales, con las acciones, de nuevo, perdón lo repetitivo, de mujeres y de hombres a lo largo de la historia. El tema es que entramos al mundo y lo primero que debemos hacer es asegurarnos nuestros medios materiales de vida en condiciones que son independientes de nuestra voluntad. Y esto hace que la mitificación del proceso económico sea más simple. Cuando somos, por ejemplo, como deben ser la mayoría de ustedes, si no la totalidad, imagino que la totalidad, hijos de trabajadoras y trabajadores, al llegar a determinada etapa de nuestra vida, estamos obligados, para conseguir nuestros medios materiales de vida, a vender nuestra fuerza de trabajo, sea parcial o totalmente, sea en un horario total o parcial, y si no lo hacemos, dependemos quizás de que nuestros padres, que sí venden su fuerza de trabajo a algún empleador, nos provean de los medios materiales de subsistencia, en muchos casos, para que, mientras tanto, nosotros nos formemos, nos eduquemos y adquiramos elementos que hacen que más adelante podamos vender a mejor precio nuestra fuerza de trabajo. Eso es tener un título, por ejemplo, ¿no? Estudiar en gran medida eso, decir, bueno, voy a adquirir una serie de conocimientos, voy a incorporar a mi corporalidad, a mi mente, a mi cuerpo, mi mente es parte del cuerpo, también cosas que iremos reflexionando a lo largo de la cátedra, ¿no? Cómo el capitalismo ha planteado esa supuesta ruptura entre mente y cuerpo en la totalidad humana. Incorporo unos conocimientos, ¿para qué? Justamente en gran medida para que después mi venta de fuerza de trabajo sea un poquito más valiosa que si no tengo el título, que si no tengo el elemento que acredita que tengo esos conocimientos incorporados a mi corporalidad. Entonces ahí lo que pasa es que esa célula económica, que es la familia, planifica un tipo de distribución de sus medios materiales de subsistencia para adjudicárselos a sus hijos, por ejemplo, a los que están en una etapa en la que pueden realizar ese proceso formativo para después vender su fuerza de trabajo a un mejor precio, que en definitiva a los que siempre quieren nuestro viejo cuando quieren que estudiemos, ¿no? Que tratemos de estar mejor que ellos muchas veces, ¿no? Hay hasta una conciencia histórica. Pero no deja de verse esa cuestión de que en definitiva nos encontramos en la obligación de satisfacer nuestras necesidades materiales de subsistencia en un orden social que nos fue impuesto, que no elegimos. Y por lo tanto ese es otro elemento que hace que nos sea muy difícil ser conscientes de la historización de esas relaciones económicas en las cuales somos arrojados, nos arrojan cuando nacemos. ¿Sí? Por eso esto es muy interesante, digo muy interesante, por ejemplo, para pensar también en los hijos de los ricos, ¿no? Los hijos de los ricos uno podría pensar, claro, nacen en un contexto donde también naturalizan muy profundamente de qué clase social son ellos. Obvio, esto puede depender del tipo de educación que tengan, del nivel de reflexión de ellos mismos, pero en general ellos también van a naturalizar ese orden social existente y van a naturalizar, por ejemplo, que ellos no necesitan vender su fuerza de trabajo y que lo que necesitan es comprar fuerza de trabajo al menor precio posible. Y eso, bueno, se expresa muy claramente cuando esos hijos de los ricos, esos ricos, son hijos de ricos, en general son ricos, gobiernan.
Eh, Van a ver a lo largo de la cátedra múltiples ejemplos de cómo los sectores dominantes, los teóricos de esos sectores dominantes, lo vamos a ver cuando veamos a Smith, a David Ricardo, a los fisiócratas, a los mercantilistas, intentan presentar a la economía como el reino de lo necesario, de lo ya determinado, como un espacio, como un aspecto de la humanidad totalmente ajeno a la voluntad transformadora de las mujeres y los hombres. Un aspecto de las sociedades humanas que la voluntad humana no puede transformar. Sumamente contradictorio, ¿no? Pero piénsenlo y opera todo el tiempo. No es así, sino todo lo contrario. La producción y distribución de los medios materiales de vida es la primera acción consciente de las sociedades humanas. La primera que controló y organizó los colectivos humanos en su historia. ¿Por qué? Bueno, justamente porque de esta dependía su entera subsistencia. La cuestión es que la evolución histórica llevó este proceso a un grado tal de complejidad, ese proceso, digo, de distribución y circulación de los medios materiales de subsistencia, fue adquiriendo un grado tal de complejidad que hace muy difícil hacerse consciente de ese proceso en su totalidad y comprenderlo en todas sus determinaciones concretas. Es en definitiva lo que Marx intentó hacer en el Capital, por ejemplo, ¿no? Es una tarea ciclopia realmente, dificilísima. Y por ello, cada vez más se nos presenta como algo ajeno a la voluntad de las mujeres y los hombres. Eso, eso que nos hace ver a la economía como una relación entre cosas y no entre personas, es lo que Marx denomina la fetichización, fetichización de los procesos sociales. La economía entonces se nos presenta como una relación entre cosas y esto se traslada también a las relaciones entre las personas que se tratan entre ellas como cosas. Estos son aspectos que vamos a ir tratando de reflexionar en otras clases, pero piensen, por ejemplo, el contrato de un asalariado, ¿no? Donde lo que se le compra es su fuerza de trabajo. Es un intercambio entre una cosa, la fuerza del trabajo, y otra cosa, el salario. No es un intercambio entre sujetos, entre personas. ¿Sí? Acuérdense además ahí, también lo volveremos a ver, que no se le compra el trabajo como acción humana creadora, se le compra la fuerza del trabajo. Nada más lo digo hoy y lo veremos en siguientes clases, pero si no se lo acuerdan, traten de repasarlo porque es una cuestión vital, nodal, para comprender muchas de las teorías que vamos a ir viendo. Esto Marx lo desarrolla en muchos momentos del Capital, eh, donde muestra, por ejemplo, que cuando decimos que una máquina es capital o que un negro es un esclavo, ¿no? Piensen, él escribió el Capital en el siglo XIX. Eh, Pongo este ejemplo del negro, decir, bueno, un negro, ¿qué es un esclavo? Dice Marx en una parte de su texto. Un negro. Dice, sería la respuesta, dice Marx, que nos darían muchos economistas y muchas personas del común en el siglo XIX. ¿No? Eh, y pongo ese ejemplo, digo a propósito, lo pone Marx a propósito para ver lo brutal que es cómo actúa la naturalización. Ver a una parte, toda una parte de la humanidad, las personas de piel con color, con más coloración negra en su piel, como una cosa, ¿no? Como una materialización de una relación económica, pero no como una relación personal. Bueno, eso es mentira, claramente. Marx en todo momento va a decir que el capital es una relación social, no es una cosa, no es máquina, no es plata, no es dinero, no es materias primas, es un tipo de relación social. La esclavitud
es un tipo de relación social que se conforma así de cosas, de materialidades, pero que sobre todo es una relación social que está expresada en términos de relaciones de poder, de dominación, que son a su vez resultantes de procesos de lucha previamente desarrollados. Una máquina es capital o un negro es un esclavo solo en determinadas condiciones históricas y sociales, en el marco de determinadas relaciones sociales de producción y distribución, y como resultante de determinados procesos de lucha. Nuestra tarea entonces como historiadores es mostrar y demostrar que cuando se asevera que lo económico es algo aparte de lo histórico y de lo social, lo que se está ejecutando es una mentira. Por eso nosotros, retomando a muchos investigadores como Marx, como Max Weber, hablamos de economía y sociedad. Por eso también los liberales clásicos, Adam Smith, David Ricardo, vamos a ver que hablaban siempre de economía política. Agregarle la palabra política, fíjense, es agregarle la relación de fuerzas sociales, la lucha. Por eso cuando nos referimos a la estructura productiva y de distribución de una sociedad, hablamos de su estructura económica social, no de su estructura económica a secas. Así, si es que somos capaces en esta cátedra, a lo largo de la cátedra, vamos a tratar de demostrar que toda situación económica, toda ganancia o pérdida de un sector, se debe a la acción de algún sector de la sociedad, de un grupo de mujeres y de hombres, sean conscientes o no de las consecuencias de su accionar. Por eso, en definitiva, decimos que la economía es un sistema de relaciones de fuerzas sociales, un espacio de lucha, donde cada cambio importante que se produce tiene que ver con decisiones y avances de una clase social o de un sector de una clase social sobre otra, o de una fracción de clase sobre otra fracción. Bueno, por hoy vamos a dejarlo acá, podríamos seguir pensando varias otras cuestiones, pero vamos a dejarla acá. Van a tener también el video de Marcelo, van a tener el video de Manuel, van a tener el video de Jazmín presentándose como ayudante de cátedra, y nos vamos a volver a encontrar el jueves 13 con la primera clase, que va a ser la clase centrada en la acumulación originaria, la conformación del primer orden económico mundial y la acumulación originaria. Bueno, saludos, espero que funcione bien este video, espero que funcione bien la clase, y bueno, si bien me gustaría mucho más poder encontrarnos en un aula, poder charlar con ustedes, poder tomar estos mates que estoy tomando con ustedes, la realidad esta que nos toca vivir es distinta, tiene este grado de complejidad, y bueno, tendremos que atravesar el proceso lo más cercanos humanamente, aun cuando tengamos que estar lamentablemente mediados por estos elementos virtuales, con la dificultad esta enorme, no saben cuánto, de tener que dar clases frente a una cámara y no poder verles el rostro, no poder saber si están entendiendo, si no están entendiendo, si aburro o no aburro, y demás. Pero iremos tratando de aprender y de hacerlo lo más funcional posible, ¿no? Que les sirva lo mejor posible. Bueno, saludos.